justicia que ha creado Él, en el cual nos gozamos y nos alegramos. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 1, vamos a comenzar. El que lo tenga puede decir amén, aquel que no, y algún hermano le puede acercar una Biblia. Amén. Bueno, el que quizás ya sabe, pero tiene la televisión en tele ahí para la pantalla para ver la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a lo que se acerca. De otra manera, cesaría de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Por ahora leemos hasta ahí. Amén. Aquí era una palabra muy conocida. Amén. El autor de Hebreos habla de la ley. Primero le daré un pequeño resumen del libro de Hebreos. El autor enviaba la carta a los hebreos. Era un pueblo que estaba en persecución, que estaba atacado. Ellos esperaban en Cristo lo que se les había enseñado. Y el autor envía esta carta exhortándonos, animándolos para que permanezcan en Cristo, hablándoles de qué, de la superioridad de Cristo. Durante todo el libro, el autor habla sobre la superioridad de Cristo, sobre los ángeles, sobre los patriarcas, sobre Abraham, sobre Moisés, que Cristo era superior por sobre todo. Y aquí podemos ver, cuando él habla de los sacrificios del Antiguo Testamento, hablando de la ley, que era una sombra de los bienes venideros, que era una sombra de lo que se venía. Obviamente que en el Antiguo Testamento los profetas, los jueces no sabían, no entendían, había un velo sobre eso. Pero hoy nosotros entendemos que toda la palabra hablaba de Cristo, que todo conducía a un solo lugar, a una sola persona, que todo nos conducía a Cristo. Y declaraba su palabra, de otra manera cesarían de ofrecerse, dice el 12. Y cada día, cada año, como se nos ha enseñado, los sacerdotes se acercaban delante del altar para ofrecer sacrificios por ellos, por el pueblo. Pero no era suficiente declarar su palabra. Pues los que tributan a este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero ¿qué pasaba? Aquellos que tributaban a este culto no eran suficientes. Había pecado. Imagínense que los mismos sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios, no había en ellos perfección, no había santidad. Todos estaban manchados. Todos habían pecado, declara la palabra. Todos estaban apartados, todos estaban bajo la ira del Señor. El 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Amén. Los sacrificios se hacían en memoria de los pecados. Cada vez que se ofrecía el sacrificio, se hacía para alcanzar la misericordia de Dios, pero se hacía en memoria de los pecados. Hoy nosotros entendemos a través de la palabra, a través de Cristo, Él declara en su palabra, que hoy esto que hacemos, lo hacemos en memoria de Él. Declaraba el Señor, hacerlo en memoria de mí. Hoy no hacemos memoria del pecado, hoy hacemos memoria del Señor, memoria de la victoria del Señor, de la cual hoy somos partícipes, coherederos de esa gracia, de todos los beneficios que alcanzamos a través de Cristo, a través de la cruz, a través de la obra del Señor. Y hoy disfrutamos de eso. Hoy disfrutamos de misericordia, de gracia. Como declaraba el pastor, hoy nos levantamos, disfrutamos de misericordia, la recibimos. Pero que en otro tiempo no se podía alcanzar. Porque no alcanzaban las obras, no alcanzaban los méritos. Amén. Leemos el 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Amén. Aquí hace referencia al Salmo 40. Que el Señor, el hombre no entendía, no comprendía lo que quería el Señor. El hombre ofrecía ofrenda al Señor por costumbre, por tradición, creyendo que agradaba al Señor. Y aquí vemos en el Salmo 40, cuando hace referencia a Cristo, que el Señor le dio un cuerpo, porque la raza humana había pecado. El ser humano estaba bajo la ira de Dios, estaba bajo condenación. No había forma de acercarse al trono porque había condenación, porque había un precio que pagar. Y vemos el 7, entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Como está escrito en el libro, en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor hizo la voluntad del Padre. Él lo declara, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a abolir la ley y a los profetas. Él caminó, Él anduvo, Él tuvo la vida que nosotros teníamos que tener, que no podíamos tener. Porque como declararon en versículos anteriores, nuestra conciencia había pecado. En nuestra conciencia nos acusaba del pecado. No había manera. Imagínense hoy en día su vida sin Cristo. Aquí la mayoría vimos de afuera, recontra pecadores, recontra inmerecedores. Pero Él nos encontró. Amén. Él nos trajo. Él nos limpió. Amén. ¿Y hoy qué queremos? Hoy que tenemos a Cristo, ¿qué anhelamos? ¿Qué más queremos que hacer la voluntad del Señor? ¿Qué más queremos que agradarle? Y hoy sabemos que nos acercamos con un corazón contrito, humillado, rendido. Y hallamos misericordia. Hallamos perdón. El versículo 10, si me acompaña. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Solo hacía falta uno que haga lo bueno, uno que viva conforme a lo que Dios quería. Nunca se puso a pensar, es increíble. Solo hacía falta uno para salvar a billones. Es hermosa la obra de la cruz. Es impresionante, es increíble lo que hizo el Señor. Hacía falta uno, pero ese uno valía más que todos. Ese uno valía más que todo el universo, que todo lo que existía. Ese uno valía más, pesaba más. Amén. Y hoy nos gozamos, en Cristo nos gozamos en ese uno, que es nuestro Señor, que es nuestro Rey. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Saben? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento nunca se sentaron, no se podían sentar. Este versículo es hermoso. ¿Sabe por qué el Señor se sentó?
había sido consumado. Porque ya estaba, ya era suficiente, no hacía falta más nada, no hay que agregarle más nada. ¿Sabe que hoy nos podemos, a través de Cristo nos acercamos al trono de la gracia y ya no hay condenación? Ya no hay condenación. No hay condenación. Somos recontra pecadores y nos acercamos al Señor arrepentidos, como decía David, llevando nuestro pecado delante de nosotros, porque nos reconocemos como pecadores, pero recibimos el perdón. Hallamos gracia, hallamos misericordia. Dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y usted se preguntará, ¿con una ofrenda nos hizo perfectos? ¿Cómo puede ser? Si somos todos pecadores, o no somos pecadores. Él nos ha hecho perfectos delante de la corte celestial. Como le decía, somos pecadores. Pero cuando nos acercamos delante de la corte celestial ya no hay condenación. Ya no está el acusador. Y cada día entendemos como hijos de Dios de que por la obra de Cristo hoy nos hemos acercado un día más y hemos recibido perdón. Y Cristo es suficiente. Cristo fue suficiente. Amén. ¿Sabe que muchas veces perdemos la mirada de Cristo? Comenzamos a dudar de nosotros mismos, creyendo de que todo esto se apoya a nosotros. Declaraba los otros días Pastor Walter en la palabra, fíjate en Jehová. Tenemos que entender que no nos apoyamos en nosotros, que la salvación no está puesta en nuestra fuerza, en nuestras obras, en lo que podamos hacer. Todo lo que hemos alcanzado está sobre Cristo. Sobre Él está puesta la salvación. Por eso nos apoyamos en Él. Obviamente que vamos a echar dudas en nosotros y vemos miles de limitaciones. Pero mirándolo a Él, entendemos que más allá de todos los pecadores que seamos, más allá de la cantidad de limitaciones que hallamos en nosotros, en Él hallamos la esperanza de nuestra salvación. En Él descansa, no en nosotros, no en lo que podamos hacer, porque somos salvos por su gracia. Amén. No por obras, dice la palabra, para que ninguno se gloríe. Amén. Por eso, hermanos, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. La deuda ya fue pagada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer. Amén. Y estamos aquí porque creímos, porque fuimos regenerados por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy creemos y tenemos fe. Fe que nos dio el Señor, porque es don de Él. Y hoy creemos. Aquel que un día estaba muerto, aquel que no merecía, aquel que no había forma de que se acerque, aquel que estaba recontra alejado, que en ese corazón solamente había pensamientos y obras contrarias a la voluntad de Dios. Hoy quiere hacer la voluntad de Dios. Amén.
Hermanos, cuando más nos acercamos al Señor, más queremos conocerlo, más queremos hacer para Él, más maravilloso se hace vivir para Él, porque entendemos que no depende de nosotros, no descansa, estas promesas no descansan en nosotros, descansan en su obra, en lo que Él hizo. Así que acérquese al Señor y entregue su pecado. Yo le puedo asegurar que el Señor no lo va a rechazar. El Señor no lo va a rechazar. Quizás está sentado ahí. No, yo viví como quise, yo me mandé miles de errores, yo sabiendo la verdad y conociendo que el Señor quería, caminé como yo quise. Hoy un día más hay misericordia y gracia y nos acercamos. Usted no vino porque usted quiso, usted vino porque el Señor lo trajo. Amén. Y aquel que crea que vino, no, yo me preparé toda la semana, yo me levanté más que apto, está equivocado, está equivocado. Todos nos acercamos al Señor en falla, en pecado. Por eso cada día que nos acercamos a Él y agradecemos por su misericordia, porque hay misericordia porque aún sigue habiendo pecado. Hay misericordia y todo día que nos levantemos va a haber misericordia porque va a seguir habiendo pecado. Pero su gracia ha sido mayor. Y la deuda ha sido pagada. Ahora sentamos a la mesa. Hemos recibido en este comienzo de año nuevamente la invitación. Y nuevamente nos acercamos gozosos porque hay una oportunidad que no merecemos, gozosos porque hay un propósito que se sigue cumpliendo, hay una vida que seguimos viviendo en el Señor, pecadores, porque somos pecadores y no le hacemos mentirosos al Señor, pero ya no hay más condenación, hermano. ¿No le produce gozo eso? No puedo estar ahí y estar pensando, no, Señor. Sí que nuestra conciencia muchas veces nos reclama el pecado, porque conocemos la verdad, sabemos lo que está mal. Y cuando nos acercamos al Señor, nos comienza a desagradar lo malo. El mismo Espíritu Santo obra en nosotros de tal manera de que nos produce desagrado, nos da asco eso, que va en contra de Él. Pero hoy nuevamente que hay misericordia, nos acercamos al trono de la gracia, humillados, reconociendo que no somos nada sin el Señor, reconociendo que venimos a Él, porque todos tenemos la misma necesidad. Y hallamos la gracia. Nos acercamos a la corte celestial y el Señor está sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Nos da esta oportunidad. Así que, hermano, aquel que vino creyendo de que no había forma, no, ya no hay chance para mí, no, ya no hay condenación. Para aquellos que han escogido, para aquellos que creen, para aquellos que se apoyan en el Señor, en su obra. Póngase de pie.